Cuando una persona piensa en edición de fotos, se le viene a la mente Photoshop. Cuando pensamos en algún editor de video para computadora, la opción más asequible es Adobe Premiere. Si pensamos en hacer animaciones, se nos viene a la mente Flash o en todo caso Adobe Animate. Y si pensamos en diseñar un logo para un negocio o empresa, pensarás en Illustrator. Si bien es cierto que estas herramientas no son la única opción, la verdad es que se barajan entre las más recomendadas al momento de pensar en algunas de las cosas que mencioné antes. Todas estas herramientas pertenecen a una sola empresa, Adobe. Aquellos programas que parecen ya de uso cotidiano y que gozan de un estatus de ser casi un requerimiento en cualquier PC, han impactado de sobremanera en el mundo digital y de cómo hacemos la publicidad, videos, banners, música y demás. No obstante, la relación de la gente con esta empresa no es para nada buena. Hace ya tiempo que quería hablar de este tema. En algún momento estudié diseño gráfico y mi relación con Adobe es una de amor y odio. Por eso mismo, desde el fondo de mi alma, vengo a presentarles la historia de Adobe Incorporation, la empresa que monopolizó el diseño gráfico. Adobe Incorporation fue creado en 1982 por John Warnock y Charles Geschke. Ambos se conocieron cuando trabajaban en Xerox PARC, el centro de investigación en Palo Alto, Estados Unidos, ubicado en California. Ambos en el trabajo habían logrado desarrollar el lenguaje gráfico Interpress, un lenguaje de código en el que le decía a una impresora cómo debía de verse una página al momento de imprimirse. El problema es que Xerox no logró comercializarlo, así que los dos hombres decidieron fundar Adobe Systems Incorporated, actualmente llamado Adobe Incorporation, en el garaje del propio John, donde mejoraría Interpress y ahora lo llamaría PostScript. Le dieron el nombre de Adobe a la empresa por un arroyo que pasaba cerca a la casa del mismo John. El arroyo se llamaba Adobe Creek y tiene ese nombre por la arcilla que se encuentra ahí, el famoso material del adobe que se usa en la construcción, término que también sirvió para familiarizarse con los hispanohablantes. El logo de la página fue diseñado por la esposa de John, la señora Marva Warnock. No he podido encontrar cómo es que Marva pudo diseñar el logo sin aún la existencia de Photoshop o Illustrator, pero he de suponer que lo hizo a la antigua, o sea, a mano y luego lo escaneó. No obstante, un día una presencia oscura llegaría al garaje de John, el hijo de Mary y William Gates, el monstruo de los 80s, Bill Gates, con la intención de comprar la empresa por $5 millones. No obstante, John y Charles se negaron y decidieron venderle solamente acciones. No obstante, Bill obtuvo la licencia de la tecnología PostScript que estaba ofreciendo Adobe por un adelanto de $1,5 millones contra las regalías de PostScript. Para 1987, la empresa sacaría su primer programa, Adobe Illustrator, un programa de dibujo basado en vectores para Apple Macintosh. Y si te preguntas por qué primero para Apple y no para Microsoft, es porque si bien Bill hizo negocios primero, en 1983 también se acercaría a Apple y ambos llegarían a un acuerdo para poder usar la tecnología de Adobe en las impresoras láser de Apple. De hecho, originalmente, Illustrator estuvo solamente disponible para Apple y luego de varios años se podría usar en Windows. En 1988, Adobe compraría la licencia de distribución de Photoshop, creado por los hermanos John y Thomas Knoll, quienes luego aceptarían venderlo por completo a $34.5 millones en 1995. En los 90, la empresa también desarrollaría Adobe Premiere y After Effects. En 1993 se cambiaría el logo de la empresa a este que estás viendo aquí, y duraría hasta 2017. También en este año se crearía el formato PDF, desarrollado bajo un nombre clave, The Camelot Project. Empieza el nuevo milenio y se vienen grandes cosas para la empresa. En 2003 compraron un software de audio y grabación llamado Cool Edit Pro de la empresa Centrillion Software por $16,5 millones. Luego le cambiarían el nombre y es lo que hoy conocemos como Adobe Audition. En este año se implementaría también Adobe Creative Suite, un paquete de software que podía llegar a incluir Adobe InDesign.
En 2005 Adobe compraría a una de sus competidoras, Macromedia, quien en sus manos tendría Adobe Flash Player, herramienta que tendría sus problemas en el futuro. En 2011 Adobe anunciaría por primera vez Creative Cloud, la herramienta en la cual puedes encontrar las aplicaciones y funciones de Adobe, y también cambiaría el pago que hacían los usuarios. Desde 2011 la empresa se dedicó a comprar compañías para poder expandirse. Son tantas las compras y programas que en mi vida he escuchado que no abarcaría solamente un video. Por ende he tratado de resumirlo lo más que pude. Adobe, como cualquier otra empresa en el mercado, no ha estado exento de polémicas. Y vaya que las tiene. Empecemos con la más clásica de todas, que es el sistema de pagos. Me explico. Antes de Creative Cloud, Adobe te vendía el programa en discos físicos o en formato digital y era de un solo pago, nada de cobros anuales ni mensuales, y lo mejor de todo es que era un pago único y el software era de por vida. El problema es que ese modelo de negocio podía resultar caro para algunos. Irónico que hoy en día la gente se queje de lo mismo. Programas como Premiere, Illustrator o el mismo Photoshop podían llegar a costar entre $600 y $800 cada uno. Lo que saldría mejor sería comprar por paquete, en los cuales te venían hasta 3 o 4 programas, aunque estos paquetes llegaban a rondar entre los $1,000 y $2,600, o sea que ni el paquete salía tan barato tampoco. Los precios de Cloud se han mantenido más o menos como en el inicio, rondando siempre los $20, siendo esto general para todo el mundo, aunque probablemente hay alguna región en la que lo hayan cambiado. Hay programas que cuestan mucho más que otros y capaz es eso lo que incomoda, que tengas que pagar mensualmente por 3 o 4 programas que, seamos francos, si hacemos la suma es prácticamente un precio elevado para un programa que puede que lo uses como puede que no, pero no todo fue color de rosa. Te preguntarás, ¿qué pasó entonces con los usuarios que ya tenían comprado programas de Adobe antes de Creative Cloud? Pues no se beneficiaron mucho, empezando porque no recibían actualizaciones. Antes de poder actualizar, tenías que comprar la actualización, que era muchísimo más barato que el programa mismo. Cuando salió Creative Cloud, esto desapareció. Si querías actualizar tenías que sí o sí suscribirte al nuevo sistema de pagos. Además, muchos que habían comprado el programa empezaron a reportar errores de compatibilidad conforme se iba actualizando el sistema operativo, o séase, que habían comprado algo de por vida, pero que dentro de unos años no serviría, además de que si dejas de pagar, prácticamente el programa queda inútil, solo ocupando un espacio en la computadora. A esto hay que sumarle que los programas se vuelven cada vez más pesados, no los suelen optimizar ni volver más ligeros, de hecho hasta le han agregado inteligencia artificial, el famoso Adobe Firefly. Pero hablando más de los pagos, digamos que quiero cancelarlo antes de que se cumpla el año, si es que adquiero la suscripción anual obviamente. No habría ningún problema, ¿cierto? Pues estás muy equivocado, porque si quieres cancelar antes de tiempo, Adobe te castiga y tienes que pagar una multa, además de que la misma FTC y Departamento de Justicia acusaron a Adobe de ocultar información sobre la tarifa de terminación anticipada y dificultar la cancelación mediante múltiples obstáculos. En Reddit hay varios posts quejándose de lo mismo, al punto en el que tienes que contactar con soporte para cancelar el servicio. Una completa locura, es como si firmaras un contrato con el diablo, y por si fuera poco, hay reportes en los que se asegura que Adobe ha estado cobrando después de cancelar el servicio, supongo yo porque tenían la tarjeta afiliada. En 2010, Adobe entraría en conflicto con Apple por el tema de Adobe Flash. Según Steve Jobs, diría que Adobe Flash no es muy seguro y que no lo necesitaban. Para Jobs, Adobe Flash era ineficiente y hacía que las computadoras se ralentizaran, además de que era un manjar para los hackers que podían hacer de las suyas con Adobe Flash, debido a que la herramienta tardaba en actualizarse y que además no estaba optimizada para celulares, un punto en el que le doy 100% la razón a Steve Jobs, ya que yo mismo viví esa mala experiencia. No servía de nada instalarte Flash para el celular. Esto motivó a Apple a que siguiera desarrollando con HTML5, CSS y JavaScript. Esta guerra la ganaría Apple, ya que como sabemos, Adobe Flash fue descontinuada en 2020, aunque el aviso de la descontinuación se daría en 2017.
Adobe también ha sido acusado de bloquear su servicio en países sancionados por Estados Unidos, debido a la reciente orden ejecutiva presidencial en los Estados Unidos, Orden Ejecutiva 13884, concerniente a las actividades con el gobierno de Venezuela. Adobe ya no está autorizado a proporcionarte acceso al software y a los servicios, ni a permitirte realizar nuevas compras, mencionó Adobe Incorporation. Esto fue implementado por el gobierno de Donald Trump desde el 28 de octubre del 2019. Los venezolanos ya no tendrán acceso a sus cuentas de Adobe. La empresa pidió que tomen medidas para el caso y que no habría reembolsos. Un poco raro que una empresa que se supone se enfoca en el arte y la creatividad tome decisiones para con un partido político. En 2013 la empresa sufriría un hackeo masivo, se filtrarían los datos de 2,9 millones de usuarios, aunque luego el número ascendería a 38 millones. Se habían filtrado sus nombres, contraseñas, tarjetas de crédito afiliadas a las cuentas, direcciones, números telefónicos, correos y más. También habrían robado partes del código fuente de Photoshop y Adobe Acrobat. Adobe fue multado con $1 millón por no haber protegido adecuadamente la privacidad de sus usuarios. Si me lo preguntan, $1 millón por filtraciones de más de 2 millones de personas es muy poco, a decir verdad. No obstante, otras fuentes señalan que el número de personas que se filtró fue de 150 millones, solo que la gran mayoría de estas cuentas eran inactivas, pero aún así, el solo hecho de que hayan vulnerado la seguridad de una empresa como Adobe ya es preocupante. Y una polémica más reciente que ha tenido la empresa es sobre la implementación de la inteligencia artificial, específicamente con Firefly. Esta fue lanzada en 2023 y Adobe asegura que fue entrenada exclusivamente sobre contenido con derechos. El problema es que hubo una filtración. Según Bloomberg, dice que Firefly utilizó imágenes creadas por Midjourney, otra inteligencia artificial, para poder entrenar su modelo, pero eso no es todo. Muchas personas que subían fotos a la plataforma de Adobe Stock aseguran no haber consentido o autorizado el uso de sus fotos para entrenar a Firefly, y que esto nunca se les notificó. Un ejemplo de esto es Dean Sammet, que dijo para la página VentureBeat: no recuerda haber recibido un correo electrónico o una notificación que dijera que las cosas estaban cambiando y que actualizarían los términos de servicio. Eric Urquhart, un artista de Connecticut, también mencionó: sigues subiendo tus imágenes y obtienes tus pagos cada mes y la vida continúa. Luego de repente descubres que entrenan su inteligencia artificial con tus imágenes y con las imágenes de todos los que no son de su propiedad, y lo llaman inteligencia artificial ética. Muchos artistas aseguran que Adobe no hizo nada ilegal, pero lo que les molesta es el no haber sido notificados y que llamen a esto una inteligencia artificial ética. A la lista también se sumaría un problema sobre prácticas anticompetitivas, al igual que Microsoft, porque los de Adobe tenían la costumbre de comprar a la competencia, además de que en 2018 Dolby demandó a Adobe porque incumplió acuerdos de licencia al cambiar su método de pago. Y lo que hizo Adobe aquí fue muy rastrero, ya que mandó un comunicado a los usuarios diciendo que los clientes que continúen usando versiones antiguas no autorizadas podrían estar en riesgo de reclamaciones por infracción de terceros, o sea, hace que en vez de asumir ellos el cargo, se lo estaban pasando al cliente. Pero creo que esto ya es suficiente. Adobe a lo largo de su historia ha sido una empresa muy problemática, enfocándose más que nada en el diseño gráfico y brindar herramientas para alimentar a Internet con la creatividad de la gente, cambiando su mentalidad con respecto a la adquisición de sus programas en el proceso, aunque esta decisión sería más que nada por parte de ejecutivos, siendo el CEO actual un señor llamado Shantanu Narayen. ¿Y qué pasó con los creadores originales?, te preguntarás. Lastimosamente en 2013, John Warnock partiría de este mundo a los 82 años debido a un cáncer de páncreas. Su amigo con el que inició todo, Charles Geschke, fallecería también en 2021 a los 81 años debido también al cáncer. No obstante, el legado de estos hombres y su equipo ha dejado marca en el mundo entero y, querramos o no, son las herramientas que mueven todo el diseño gráfico. Hoy en día uno es libre sobre si seguir usando Adobe o herramientas alternas como DaVinci Resolve o GIMP, pero al menos Adobe tiene un lugar resguardado en mí, ya que prácticamente crecí
estudié y trabajé con Adobe, una relación entre amor y odio que, espero yo, algún momento se pueda resolver. Eso ha sido todo por el día de hoy. Le mando un saludo a La Oficina, un servidor de Discord donde me reconocieron. Y díganme, ¿ustedes usan Adobe u otra herramienta de diseño? ¿Han tenido problemas pagando la suite de Adobe si es que en algún momento lo han hecho? Recuerda suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Estoy activando las membresías del canal por si alguien quiere apoyarme. Los que lo hagan saldrán al final de cada video. Eso ha sido todo por el día de hoy. Estaré subiendo video muy pronto.